La serie que comenzamos tiene por título Adelphos, que es justamente la palabra griega que se emplea en la Biblia, o la raíz griega que se emplea en la Biblia, para referirse a este concepto de la hermandad. Porque lo cierto es que en un mundo tan individualista como el que estamos viviendo hoy, en un mundo donde todo es rápido, todo es veloz, donde cada uno está ocupado en sus cosas, sin duda alguna es difícil detenerse, enajenarse de esa dinámica de velocidad y de individualidad para concentrarnos realmente en aquello que Dios nos ordena, que es nuestra responsabilidad como hermanos en la fe. Y hemos estado hablando durante estas semanas acerca de eso. Hemos estado tocando este tópico que es tan importante para la iglesia de Cristo. Quiero invitarle, por favor, que pueda abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar revisando este pasaje donde Pablo le escribe, exhorta a la iglesia de Colosas, una iglesia incipiente, sin duda, pero que estaba teniendo algunos problemas en cuanto a doctrina. Y Pablo en los primeros capítulos se encarga justamente de corregir aquello defectuoso, pero ya en la última parte de su epístola siempre Pablo pone la parte práctica, porque la teología no es simplemente una cuestión meramente intelectual, sino que esta transforma nuestras vidas y tiene que verse, tiene que aplicarse, porque si no se ve y no se aplica, la verdad es que nuestra vida de fe no deja de ser otra cosa que una falsa espiritualidad, o como lo señalábamos la semana pasada, una hipocresía espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar suma atención y no olvidarnos de qué es realmente lo que Dios nos ordena. Dios cambia nuestra naturaleza cuando nos hace nacer de nuevo. Él cambia nuestra naturaleza. Pero Él nos da a nosotros de su espíritu para convertirnos, para transformarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese proceso es que en el cual nosotros estamos, cada uno de nosotros, y que realmente hemos nacido de nuevo. Y el concepto de hermandad es un concepto fundamental, ya que Dios no nos llamó a ser islotes, sino a ser un pueblo, a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. La salvación es individual, pero tiene una consecuencia colectiva. Somos el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, y vamos a estar leyendo particularmente los versículos 13 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Y si lo ha encontrado, quiero pedirle por favor, si puede hacerlo, que se ponga de pie para que juntos sigamos la lectura de la palabra de Dios. Seguimos la palabra de Dios y lo hacemos de pie porque reconocemos la autoridad de esta en nuestras vidas. Cuando el pueblo hebreo se encontraba escuchando las palabras del escriba Esdras, luego de haber encontrado los rollos de la ley, él la leyó delante de todo el pueblo por un periodo aproximado de 5 horas. Y durante todo ese tiempo, el pueblo se puso de pie reconociendo la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es que lo hacemos. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Pido que me acompañen y juntos oremos a Dios. Padre, gracias te doy esta mañana nuevamente por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, de cantar alabanzas que reflejan nuestra gratitud, que reflejan nuestra devoción, también clamar a ti, reconociendo quién eres tú y también reconociendo nuestra dependencia
hacia tu persona. Dios, necesitamos de ti, por esas razones que oramos. Y Dios, también queremos esta mañana ser bendecidos con tu palabra. Y yo quiero pedirte humildemente que uses mis labios para predicar de forma clara, sencilla, las eternas verdades tuyas. Que tu carácter que queda expresado en tu verdad pueda ser transmitido fielmente por mi persona, sabiendo mis debilidades, conociendo mi incapacidad para muchas cosas. Pero Dios, creo en tu Espíritu Santo. Creo en la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Creo que tu palabra es la espada de tu Espíritu. Y por esa razón, Padre bendito, te ruego esta mañana que una vez más tu Espíritu Santo nos sea llevando a Cristo. Que tu Espíritu Santo nos sea llevando a toda verdad, convenciendo de toda verdad. Y también convenciendo de pecado, justicia y juicio, si es que así lo amerita. Dios, queremos ser exhortados, queremos ser confrontados, queremos ser animados por tu palabra, porque tu palabra es luz en nuestro caminar, porque tu palabra es aquello que realmente nos puede transformar. Tu palabra es aquella que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra es como aquel martillo que golpea la piedra dura que muchas veces se ha convertido en nuestro corazón. Por esa razón, oh Dios, creo en tu Espíritu Santo y la obra poderosa que Él hará por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Quiero invitarle por un momento a que pueda echar a andar su imaginación. Esto es algo que ya de alguna forma he mencionado anteriormente, pero de verdad valía la pena imaginarse esto. El tiempo de Noé, comienza a llover, Dios cierra el arca, Noé, su familia, 8 personas en total, y junto con ellos gran cantidad de animales, un verdadero zoológico que comenzó poco a poco a flotar. Quizá, especulemos, sin jaulas ni nada. Todos los animales andaban ahí sueltos, tratando de encontrar un lugar donde ellos podían posar. Imagínense la jirafa chocando con su cuello larguísimo, con todo. Perdón, decía la jirafa, choqué con la lámpara. Mientras trataba de agacharse para no molestar tanto, apretaban a los pobres conejos que iban pasando por ahí. Los elefantes, por su parte, con su tamaño imponente, eran los torpes de la clase, los típicos grandulones que no se regulaban muy bien. Y cada vez que se daban vuelta por ahí, tumbaban con su cola o con su cuerpo a alguien. Mil disculpas, señor ratón, no lo oí, decía el elefante, cuando sin querer pasaba a prestar al ratoncito. Ni hablar de los monos, que siempre son los más revoltosos. Por eso hay algunos con cara de mono. Traviesos que siempre saltan de acá para allá, haciendo piruetas, molestando a todos los demás. Déjame la cola, rugía el león cuando el mono pasaba por detrás. Y el mono le decía, bueno, que me divierto, sí, perdóname. Mientras que las pobres ovejas, siempre tan tranquilas, no podían dormir la siesta en paz porque al lado había un hipopótamo roncando. Imagínense esa escena. Un verdadero caos, pisotones, todo de todo. Las cucarachas correteando por ahí, molestando a los otros animales, en fin. Y saben una cosa, con tropezones, con empujones y disculpas, finalmente llegaron a tierra firme, después de más de 150 días que estuvieron por ver en esa fracción. Ahora, al mencionar este ejemplo, obviamente basado en la imaginación, tenemos que recordar que Pablo nos ordena acá, o nos instruye a nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es importante asumir que tenemos una responsabilidad. Las relaciones humanas son complejas, las relaciones humanas son complicadas, porque cada uno de nosotros tiene una formación, cada uno de nosotros tiene una cultura, cada uno de nosotros le gustan las cosas de una manera, y lo que hace Dios es llamarnos y juntarnos a todos. Y eso realmente requiere trabajo, realmente requiere ocupación, porque sabemos que a pesar de ser muy distintos, lo que nos une es
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en función de eso son más cosas las que nos unen que las que nos separan. ¿Qué nos separa? Nuestro pecado. ¿Qué nos separa? Nuestros impulsos. Pero lo que nos une es mucho más grande que eso. Y lo que nosotros deberíamos esforzarnos por vivir, por llegar a experimentar, es precisamente esa unidad, ese amor que, pese a nuestras diferencias, pese a lo distintos que somos, debemos llegar a puerto por la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Durante la semana hemos estado hablando entonces de las cosas importantes para la relación entre hermanos dentro de la iglesia. Hemos aprendido, por ejemplo, que la humildad es la clave de la unidad. Sin humildad no hay unidad. Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso implica evidentemente humildad. Él se despojó. Él nos invita a nosotros a despojarnos del orgullo para poder servir a los demás y de esa manera poder experimentar aquella unidad. También vimos en semanas anteriores que Pablo escribe a los Gálatas, y cuando un hermano en la fe cae, nuestra responsabilidad no es pisotearle, nuestra responsabilidad no es juzgarle, condenarle, sino que en realidad nuestro deber es levantarle y restaurarle. Y es un llamado no a cualquier persona cristiana, es un llamado a los maduros en la fe. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, restauren a aquel que ha caído. Por tanto, es un llamado y es una ordenanza que debemos experimentar nosotros en la vida de fe. Y por otro lado, Pablo también hace la invitación en Gálatas capítulo 6 a que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros. Una vida en compañerismo, una vida en coinonía. Eso es necesario. Y son cosas que hemos tocado hasta el momento durante las últimas semanas. La semana pasada estuvimos viendo que no debemos ser hipócritas, sino que más bien debemos enfocarnos en ser afectuosos los unos por los otros, en mostrar un amor entrañable, un amor fraternal, en preferirnos los unos a los otros, en darnos honra los unos a los otros. Todo esto basado en lo que Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 12. Ahora, cuando analizamos este contexto, el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí a los colosenses, el contexto inmediato es justamente que Pablo está diciéndole a los cristianos de Colosas que ellos deberían renunciar a ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, habla de un concepto que para ellos era bien común, que era desvestirse y vestirse. Todos nosotros nos desvestimos y nos vestimos. Cuando hacemos deporte, los que van al gimnasio, los que salen a trotar, los que hacen pesas, crossfit, anyway, lo que sea. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, transpira, suda, y luego de eso evidentemente se vaya y se va a cambiar la ropa, no va a quedar con la misma ropa porque entiende que está sucio. Bueno, ese concepto ha existido siempre. Y la idea que Pablo está hablando aquí justamente en el capítulo 3 de la epístola a los Colosenses es esta acción de desvestirnos y volver a vestirnos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta? Vístanse, desechen, revístanse, vuelvan a vestirse. Y ahora, en los versículos que acabamos de leer, él hace esta aplicación. Él habla de volver a vestirse, pero esta es una aplicación práctica de vestirse. Porque alguien podría decir, bueno, ya Dios nos manda a sacarnos lo antiguo, sacarnos las cosas carnales y revestirnos de la nueva. Pero, ¿cuáles son esas cosas? Porque claro, en una esfera de lo etéreo, en una esfera de lo abstracto, yo me quedo con ese concepto, pero ¿cómo aplicamos eso? Y como lo he dicho hasta el cansancio, la palabra de Dios es para transformar nuestras vidas.
y para que actuemos conforme a eso. Porque si no hacemos eso, si Dios no está transformando nuestra vida, tenemos que realmente objetar nuestra conversión. Tenemos que objetar si realmente hemos nacido de nuevo. Porque si la palabra de Dios simplemente te está dando entendimiento y no está haciendo un cambio en tu vida, o eres muy inmaduro en la fe, o bien no has nacido de nuevo. Pero si tú estás en la lucha, te levantas, caes, pero sigues, es porque estás ahí. Pero este concepto del desvestirse y el volver a vestirse es muy importante. Y la aplicación práctica que aquí el apóstol Pablo quiere mostrarle a los hermanos es justamente la que hemos leído en el pasaje que analizamos recientemente. ¿Cómo deben vestirse los cristianos? ¿Qué cosas los cristianos usan con frecuencia en su vida de comunión con los demás? Y básicamente, Pablo habla que el vestirse del nuevo hombre en nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia se aplica en dos conceptos fundamentales. Y estos son soportarse y perdonarse. Soportarse y perdonarse. Y esto no solo, queridos, aplica en la vida de comunión como hermanos, sino que también esto aplica en nuestra vida con nuestra familia, en nuestra vida, aquellos que están casados, ¿cierto?, en su vida matrimonial, aquellos que son padres en su relación con sus hijos, en aquellos que son hijos en su relación con sus padres, con sus vecinos, etc. Todo esto, pero el marco que está estableciendo el apóstol Pablo aquí es aquellos que tienen una fe en común, ¿ya? Una fe en común. Y la clave para toda relación sana, de unidad, de edificación, consiste justamente en vestirse. Vestirse es ponerse algo que uno no tenía. Eso es vestirse. Y estos dos conceptos son los que vamos a estar desarrollando. El soportarse y el perdonarse. El título del sermón de esta mañana es Aguántese. Aguántese. Y es un llamado a vestirnos del amor los unos por los otros. Así que vamos a analizar brevemente el primer concepto. ¿Qué implica el soportarse? Acompáñame, por favor, al versículo 13. Voy a leer yo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, soportándose unos a otros. Soportándose unos a otros. Queridos, toda relación, lo vuelvo a repetir, quédese con esta idea, toda relación para mantenerse en el tiempo tiene que estar este ingrediente. Este ingrediente es parte, si no, no es. Si no, no se puede. Y este ingrediente es el soportarse. Tenemos que soportarnos los unos con los otros. Tenemos que hacerlo. ¿Saben? La expresión griega aquí tiene la idea de resistir algo desagradable o difícil. Esa es la idea. Resistir algo desagradable o difícil. Eso es soportar. Quizá alguno podría decir, soportar es como, no sé, un soporte, ¿cierto? Como la cámara necesita un soporte, un atril para estar a cierto nivel y cumplir con su función. Pero no está hablando de esto. Por eso, una mejor traducción o poder comprender de mejor manera la idea no es soportar al otro, no es darle sostén. No, se trata de resistir algo desagradable de la otra persona. O sea, cuento corto, lo que está haciendo aquí Pablo es un llamado a aceptar, concepto que ya hemos visto anteriormente, aceptar las debilidades del otro. Asumir, como decíamos el otro día, es producto de su enfermedad. Asumir que es así. Asumir que tiene cosas malas. Y que esas cosas desagradables no te lleven a alejarte de una persona, sino más bien tener el amor de Dios para poder lidiar con las cosas que no puedes resistir, digamos, de la otra persona. ¿En serio? ¡Qué increíble es esto! Porque es un llamado activo, Y la forma verbal que se usa aquí implica que la persona que está soportando
que está llevando a cabo la acción también es beneficiario de su acción. Voy de nuevo. Significa que aquel que está soportando no solamente le está haciendo un favor al otro de aguantarlo, sino que también se está haciendo un favor a sí mismo. Esa es la idea. Esa es la idea. Esposos, pórtense bien. Esposas, aguanten a su marido. Sopórtelo. Aquellas cosas que no le gustan de él, tenga paciencia. Vean cómo es que esas cosas desagradables no tienen que llevarla a la molestia, sino más bien tienen que animarle. Sí, esto es dificilísimo. Lo digo yo primeramente, o sea, es como, pero esto es imposible. Sí, queridos, es imposible. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque por nuestra propia fuerza, evidentemente, no lo podemos hacer. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformarnos. El aguantar al otro, el soportar aquellas cosas que son desagradables del otro. Eso, por ejemplo, el portazo. A mí me cargan los portazos. Pero hay que aguantarlo. O, no sé, no voy a decir nombres, pero conozco a alguien que en la noche tiene problemas de vejiga, entonces tiene que ir al baño. No es de mi familia, por si acaso directa, así que no se pasan ruido. Que todas las noches va al baño, pero no puede ir al baño sin meter ruido, girar la manilla de la puerta y azotar la puerta. O sea, todos tienen que saber que es el baño. Y uno como que, ¿por qué? Cosas desagradables, cosas molestas. Típico de los hombres que, no sé, de los varones que dejan las cosas tiradas. Se bañan, dejan la toalla tirada. ¿Cierto? Dicen, son cosas que pasan. Pero el llamado, la aplicación práctica es aguantar aquello que es desagradable. Aguantarlo. Tenemos que aguantar esas cosas. Y tenemos que hacer un sacrificio. Y ¿saben qué? Eso no es solamente y no va en beneficio de la persona, sino sobre todo en beneficio tuyo. Porque cuando tú dejas pasar ciertas cosas, lo que estás haciendo es mantener la calma, tener paz mental, que también es algo muy importante. Se ríen algunos. Efesios 4:2, voy a leer la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esa palabra, ¿cierto?, que es tan usada el día de hoy, la tolerancia. Tolerancia. Tenemos que tolerarnos los unos con los otros. En la familia tenemos que tolerarnos, a los hijos tenemos que tolerarnos, y entre hermanos también tenemos que tolerarnos. Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos ofendido. Hay personas que son impulsivas, hay personas que son burlonas, hay personas que son tímidas, hay personas que se ven serias y que no se ríen con nada. Tenemos que soportarnos, conocernos y amarnos a pesar de esas debilidades. Soportar a tu hermano es algo que te va a dar a ti también la tranquilidad. Fíjense que en el siglo XII Francisco de Asís decidió vivir entre los pobres y las personas con enfermedades. Y esa dedicación que él tuvo en el acto de ayudar a otros, pese a sus imperfecciones, pese a que muchos de ellos se encontraban en una posición o en una condición deplorable, llenos de vicios, él encontró ahí que al ayudar a esas personas estaba siendo llenado de algo que él no tenía. Cuando tú aguantas, cuando tú soportas la debilidad de tu hermano, tu hermana, tú estás creciendo con eso. ¿Saben que hay veces que Dios pone personas en tu vida que parecen, no sé, una piedra en el zapato? Y tú lo único que quieres es que se vayan. Yo oraba al Señor, saca a esta persona de la iglesia, por favor. No sabían. Llévatela de la mano.
sácala. ¿Por qué una piedra en el zapato? Pero después el Señor una vez más me dice, ten paciencia, paciencia, paciencia. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Que tengo más paciencia. Porque el Señor pone esas cosas para animarte. El Señor pone esas cosas para hacerte crecer, para ir madurando en la fe. Moisés pasó por un tiempo muy complejo mientras tuvo a la nación hebrea en el desierto. El pueblo se quejaba por todo. Hoy, ya en Egipto teníamos pan, aquí no tenemos nada. Ya, mana, cállese. Uy, allá comíamos carne y aquí vamos a morir. Y nunca más vamos a poder comer un entrecot, nunca más vamos a poder comer asabetina. Ay, punta picana, y lo vomitado de guayú. Nada de eso. ¿Y Dios qué hizo? Le mandó codornices, cállense. Uy, allá teníamos agua, aquí no tenemos nada. Moisés estaba chato, hermano. Chato. ¿Y saben qué? Dios le hizo el ofrecimiento de la vida. Dijo, ¿saben? ¿Y si te doy un pueblo nuevo y matamos a todo esto? Gracias a Dios que yo no soy Moisés, porque yo lo hubiese dicho. Dele, Señor. Amén. ¿En serio? Y él dijo, ¿sabe qué? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Que Dios sacó a su pueblo de Egipto para matarlo en el desierto? No, Dios. No lo haga. Y Moisés aprendió. ¿Y sabe lo que dice el número de Moisés? Que él era el hombre más humilde de toda la tierra. Esa humildad quedó manifestada ¿en qué? En la acción de soportar las quejas de un pueblo que no se cansaba de quejarse. Y bueno, conocemos la historia, a pesar de que que Moisés no pidió eso, Dios igual le cambió el pueblo, digamos, y todos los que eran de 20 años para arriba murieron en el desierto, pero de 20 años que salieron de Egipto son los que finalmente entraron en la tierra prometida. De manera que tenemos que saber eso. Eso mismo pasa el día de hoy también. ¿Cuántas veces, hermanos, los que llevan tiempo, ante ciertas situaciones, ciertos roces con otros hermanos, ciertos roces hasta con el pastor, no sé, ha pasado por su cabeza irse de la iglesia? Que los hermanos me tienen aburrido. ¿Cuántas veces yo también he pensado, me tienen chavo? Pero Dios está trabajando en tu vida, en la mía, y Él no quiere que lleguemos a eso. Él quiere trabajar en nuestras vidas y que seamos como Cristo. Por tanto, el primer llamado para todos nosotros, hermanos míos, y esto, insisto, es aplicable claramente en la iglesia, en nuestras relaciones como hermanos, pero también es aplicable en cuanto a nuestras propias relaciones interpersonales, como matrimonio, como familia, etc. Y eso es lo primero. Y lo segundo, hermanos, que quiero tocar es justamente la otra acción que nos lleva o que nos muestra cómo es que en la práctica nos vestimos del nuevo hombre o de la nueva naturaleza. Nuevamente, acompáñenme al versículo 13, por favor. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dos acciones: aguántese y perdone. Aguántese y perdone. Si usted le pregunta a un matrimonio de más de 40 años, de 50 años de casados, ¿cuál es la clave? Le va a decir, parafraseando probablemente, estas dos cosas. ¿Cómo lo hiciste para soportar a esa mujer? La aguanté y la perdoné. ¿Y tú qué hiciste para aguantar, para llevar todo este tiempo con esa misma persona? Lo aguanté y lo perdoné. Dos cosas que son tan sencillas, hermanos, pero que también son aplicables en nuestras relaciones como hermanos. ¿Te ha pasado tal vez que has estado enojado con alguien por harto tiempo y ni siquiera te acuerdas por qué comenzaste a estar enojado con esa persona? ¿Cuántos hermanos el día de hoy ni se hablan? Hermanos adultos estoy hablando,
Porque quizás tuvieron un problema de herencia, quizás tuvieron un problema de terreno, de la casa del papá, la mamá que quedó por ahí. Ya no se hablan, pero ni siquiera se dan cuenta de en qué momento eso cambió. ¿Cuántas veces tú dices, no, esta hermana yo no la paso? Pero ni siquiera sabes por qué. Ni siquiera sabes por qué. Eso es como guardar una bolsa de basura en la casa. Al principio no huele tanto, pero mientras más pasa el tiempo, sabemos que empieza a heder y empieza a apestar todo. Empieza a apestar todo. Y eso es justamente lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Cuando no perdonamos. Tenemos que aguantarnos, pero al mismo tiempo tenemos que perdonarnos. Y cuando guardamos ese resentimiento, el enojo, la amargura en nuestro corazón, eso comienza a ser tóxico en nuestras vidas. Y comenzamos a tener desprecio por el otro. Desprecio por el otro. Cuando pasa o hace algo, nos miramos así. Y eso es muy carnal. ¿Y saben qué? Yo siempre digo, en esta iglesia no pasa así, ¿sí? En la del frente del Espíritu. Pero pasa eso, tanta gente que se llama a sí mismo cristiana, tanta gente que dice, no, el Señor, voy a la iglesia, estuvo tan lindo el culto, pero no puede perdonar, no puede perdonar, le desea el mal al otro, y eso es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. El no perdonar es igual. Cuando tú no perdonas algo, es como que tú te tomases el veneno y que el otro se muera, porque tú te estás intoxicando. Porque el no perdonar va cauterizando tu corazón. El no perdonar hace eso. Eso es lo que sucede. Pero nosotros tenemos el antídoto perfecto que Dios nos ha enseñado, el cual es el perdón. Y esto es como abrir las ventanas de la casa, ¿cierto? Y dejar que el aire fresco entre. ¿Me ha pasado? De pronto uno llega a su casa después de las vacaciones y hay como un olor extraño, así como guardado. Y uno abre las ventanas. Cuando uno perdona, uno siente esa frescura, uno siente esa libertad. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que alguien nos hizo algo muy feo, muy malo, alguien habló de mí, alguien dañó a mi familia. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Perdonar no es fácil. No es fácil. Pero al igual que la forma verbal del soportarse, cuando dice perdonar, todos tiene la misma idea. Tú perdonas, sueltas al otro, pero al mismo tiempo te vas soltando. Al mismo tiempo tú quedas libre. Al mismo tiempo. Así que no es fácil. No es fácil hacerlo, pero es sumamente necesario y liberador para ti también. Para ti también. Cuando tú soportas lo desagradable de las otras personas, cuando tú perdonas lo que te hicieron, lo que dijeron de ti, es liberador y te permite seguir adelante sin esa carga emocional que muchas veces arrastramos por todas partes. La falta de perdón es tóxica, la falta de perdón es nociva, la falta de perdón amarga a la gente, amarga a la gente. Y por eso es tan importante actuar en ambas cosas, en nuestras relaciones como hermanos, soportarse y perdonar, soportarse y perdonar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 14 a 15, nuestro Señor Jesucristo, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. O sea, pareciera eventualmente que el perdón que recibimos de parte de Dios estaría condicionado a nuestro perdón para las demás personas. Pero sabemos que Dios nos amó primero, que Él nos perdonó aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, la idea, esto es una figura literaria, lo que emplea el Señor Jesucristo acá, la idea es
decir que si tú realmente has sido perdonado por Dios, vas a perdonar. Porque el que no puede perdonar es alguien que no ha asumido el perdón, que Dios les ha dado. Si tú de pronto dices que yo no puedo perdonar lo que esta persona me hizo, es porque no has entendido lo que tú hiciste, pecando frente a la santidad de Dios. No has entendido la carga del pecado, no has entendido lo que implica ofender al Dios 3 veces santo. Si tú no puedes perdonar, déjame contarte que lamentablemente no has recibido el perdón de Dios. Y estás como ese siervo que salió de la presencia del rey, que le habían perdonado esa deuda inmensa, pero que no entendió que lo habían perdonado, y finalmente al salir de la corte real y encontrarse con alguien que le debía un poco de dinero, comienza a cobrarle impetuosamente al punto de comenzar a estrangularlo. Devuélveme lo que me debes. Ese hombre que recién había salido perdonado de la corte del rey no entendió que el rey le había perdonado, que le había condonado toda su deuda. La gente que no asume el perdón es aquella que no puede perdonar. Por tanto, hermanos, este es un análisis personal que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánto nos cuesta perdonar las ofensas que nos hacen? Y si eso es así, nace justamente de que tal vez, quizá, espero que no sea el caso, tú no has sido perdonado, o que aún no asumes el impacto del perdón de Dios en nuestras vidas. El versículo 15 dice: pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Sí? Si tú no eres capaz de perdonar a los hombres, eso implica que en realidad tú no has recibido el perdón del Padre. Juan Calvino dijo en una oportunidad: como la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede mantener su integridad si los miembros no están unidos por el vínculo del perdón mutuo. El perdón mutuo es un vínculo, es algo que nos une, porque ahí nace la idea que termina después el pasaje de Pablo a los Colosenses. No olvidemos cuando Pedro, en Mateo capítulo 18, se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Y el Señor le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, un superlativo, la idea de mientras te ofenda, perdónale. Mientras te ofenda, perdónale. Charles Spurgeon dijo: el perdón entre hermanos no es opcional en la iglesia de Cristo. Es tan esencial como el aire que respiramos para el cuerpo. Una iglesia sin perdón es una iglesia sin Cristo. Así es sencillo. O sea, si no existe el perdón dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, dentro de las relaciones interpersonales, porque todos nos fallamos, todos nos equivocamos, todos pecamos los unos con los otros. Muchas veces no lo queremos hacer. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos gana. Es el viejo hombre que da un manotazo así, que sale por un momento, daña, y después quedan las repercusiones, quedan los daños de eso que se hizo. Todos nos ofendemos, pero todos debemos perdonarnos. Todos debemos perdonarnos. Porque la manifestación del amor de Dios dentro de su pueblo es justamente la presencia del perdón. ¿Cuántas veces hemos visto personas que van de una iglesia en otra porque dicen: bueno, aquí no encuentro la iglesia que yo estoy buscando? Y lo sabemos. Uno tiene que quedarse no dentro de la iglesia local que más está cerca de tu casa, sino la que más está cerca de la palabra de Dios. Ahí es donde uno tiene que estar. Pero por otro lado, también muchas veces las personas se van de las congregaciones por conflictos interpersonales, cuando no hay madurez espiritual.
de parte de uno o de todos, ¿ya? Pero si, ojo aquí, si la palabra de Dios está siendo fielmente enseñada, si la palabra de Dios es lo primero, eso debiese generar un cambio en la congregación. Siempre. ¿O no? Porque es lógico. Ahora, si la congregación se enseña pura prosperidad, pura coach motivacional, esas cosas, evidentemente que haya carnalidad dentro de la congregación es normal, es natural, porque no hay una confrontación ante la pecaminosidad. Pero si en una iglesia se está predicando la palabra de Dios, evidentemente eso va a transformar poco a poco, paulatinamente, los corazones de quienes son parte de esa congregación. Entonces, cuando hay un conflicto, se soluciona el conflicto, se conversa el conflicto con madurez, con altura de miras. Pero, ¿qué es lo que habitualmente nosotros vemos? Oye, hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo te ha ido a la iglesia? No, señor, no está yendo a la iglesia. ¿Y por qué no está yendo a la iglesia? No, lo que pasa es que la esposa del pastor no me saludaba. Y como que cuando yo iba, como que se iba de ahí. Y no me saludaba, y las hermanas me miraban raros. Y muchas veces, esas son las causas por las cuales algunas personas se van de las iglesias. O tuve un conflicto, ¿sabes? No, es que tuve un conflicto con el hermano, porque el hermano me pidió plata, y yo le presté plata. Y nunca me la devolvió. Hermano, ¿se la cobraste? No. ¿Conversaste con él para que te diera una razón? No, es que me bloqueó el teléfono, me bloqueó Facebook, Instagram, TikTok, de todas las redes sociales. Queridos, es importante darnos cuenta que no podemos nosotros tomar acciones o decisiones sin hacer lo que realmente nos corresponde. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú con él, repréndele solo. Si te oyere, ganaste un hermano. Si no, toma a uno o dos que sirvan como testigo, conversa con la persona. Si no lo oyera a ellos, díselo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenlo por gentil publicano. Pero ¿cuánta gente hace eso? Pocos. Porque ¿qué es más fácil? Me amurro, me voy. Y te vayas a ir a otra iglesia donde te va a pasar lo mismo. Y a otra iglesia donde te va a pasar lo mismo. Y así sucesivamente, y vas a pasar de iglesia en iglesia porque no has entendido el concepto de madurez espiritual. Y que la clave para crecer, evidentemente, en una comunidad de fe, es que la palabra de Dios sea la única regla de fe y conducta, y por otra parte, que además asumamos un compromiso de crecer juntamente, de tener comunión y de ayudarnos y perdonarnos y aguantarnos. Eso es, hermano. Eso es. Es la única manera en la cual nosotros podemos crecer. John Owen, un puritano, dijo: ninguna congregación puede prosperar donde el perdón mutuo no fluye tan libremente como fluyó la sangre de Cristo por nosotros. O sea, de la misma manera como la sangre de nuestro Señor Jesús fue derramada y fluyó para nuestro perdón, es el mismo actuar, es el mismo camino que debe seguir el perdón entre nosotros. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, que era el aguantarse y el perdonarse, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es amar. ¿Qué significa amar a mi hermano? Eso. ¿Y qué pastor no sé? Lee eso. Soporta la maña de tu hermano y perdona. Eso es vestirse del amor de Dios en lo práctico. En lo práctico. No es escuchar ángeles cantar. No es como una cantante dijo por ahí: es que yo olfateo a los demonios. Huele a azufre. No. La espiritualidad se basa en estas cosas. La espiritualidad se basa en un cambio genuino. Y ninguno de nosotros está en perfecto estado, claramente.
Todos estamos en un proceso y para eso necesitamos ese vínculo perfecto que proviene del amor de Dios. Termino con este versículo que acabamos de leer. Dice de la siguiente forma: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Esperó un cambio en ti? No es que yo no voy a acercarme a esa persona si no manifiesta un cambio. ¿Y tú cambiaste antes que Cristo viniera a tu encuentro? Como Cristo. ¿Saben? Yo tengo miedo cuando leo eso de Biblia. Cuando dice cómo, yo tiemblo. Así como, porque eso es una comparación. Los que saben de figura literaria saben que eso es una comparación. El cómo. Cuando dice, esposos amen a sus esposas, ¿cierto? Todo bien, maravilloso, soberano, lindo el amor. Ese es el amor. Pero cuando dice amén, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, yo decía no. Porque el cómo, el estándar es Cristo. El amor desinteresado, el amor completo, total, absoluto del Señor Jesucristo, el rendirse, entregarse por nosotros. Ese es el amor que un esposo debe tener para con su esposa. Y aquí el apóstol está diciendo, amén, amén, amén. Aguántense, perdónense, como Cristo los perdonó a ustedes. Hermano, que el amor de Dios en Cristo Jesús en nuestros corazones fluya. Y es de esa forma en la cual Él ha perdonado a ti, habiéndose entregado por completo, también nosotros podamos mostrar de esa forma cómo amamos y cómo nos hemos vestido del nuevo hombre. Amén.